Cascadia, el terrible terremoto que destruirá el California. Cuando se habla de grandes terremotos se piensa en países como México, Chile, Japón, Haití o la famosa falla de San Andrés en California, Estados Unidos. Sin embargo, hay un posible terremoto que se puede originar en una falla geológica desconocida hasta hace menos de 50 años. No se sabía su existencia, su actividad sísmica ni su poder destructivo. Hablamos de la falla de Cascadia, una falla submarina con el potencial de destruir el noroeste de Estados Unidos. ¿Qué hace tan destructivo un terremoto de la falla Cascadia? ¿Cuál es su conexión con la famosa falla de San Andrés? ¿Qué unen al llamado tsunami huérfano con la falla Cascadia? En este video responderemos todas estas preguntas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial se crearon tecnologías que eventualmente fueron mejoradas para la investigación científica y la vida diaria. Entre ellas estaban el sonar y el magnetómetro, instrumentos usados para detectar los submarinos en la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, estas tecnologías se usan para investigar el fondo de los océanos. Por ellas se supo que no es plano, tiene elevaciones, llamadas dorsal oceánico, e irregularidades, llamadas relieve oceánico. Estas elevaciones son producto de la actividad debajo del fondo marino. En 1967 se publicó en la revista científica Nature un artículo de investigación llamado El Pacífico Norte, un ejemplo de las placas tectónicas en una esfera, escrito por los geólogos ingleses Dan Mackenzie y Robert Parker. Este trabajo analizó diversas investigaciones sobre el fondo del océano y confirmó la existencia de las placas tectónicas. La actividad debajo del fondo marino es ocasionada por el movimiento y choque de las placas tectónicas. Las investigaciones que surgieron identificaron diferentes placas tectónicas, entre ellas la placa norteamericana, placa del Caribe, placa del Pacífico, placa euroasiática, placa sudamericana, placa africana, placa de Nazca, la placa índica, placa arábiga, la placa australiana y la placa filipina. Las placas tectónicas son grandes masas de rocas que se encuentran entre la corteza terrestre y el manto superior de la Tierra, divisiones de la litosfera. Las placas se encuentran en movimiento debido al calor del núcleo terrestre, que provoca su desplazamiento. Este, a su vez, ocasiona el choque entre placas y crea fallas geológicas. Una falla es una ruptura de grandes bloques debajo de la superficie terrestre, entre la litosfera y la corteza terrestre. A diferencia de las placas tectónicas, las fallas geológicas se conocían mucho antes, desde el siglo XIX, cuando se inició el estudio de la sismología. Con el pasar del tiempo se siguen descubriendo fallas geológicas. Por ejemplo, la falla de San Andrés fue descubierta en 1895 por el profesor Andrew Lawson. Pero el descubrimiento de las placas tectónicas y los avances de la geología como ciencia han permitido hallar otras fallas. En la década de 1970 se descubrió la falla submarina de la Cascadia, ubicada en el Océano Pacífico. Se extiende desde la región de Columbia Británica en Canadá, pasando frente a las costas de los estados de Washington y Oregon, hasta el norte de California, en el Cabo Mendocino, en Estados Unidos. Esta falla es el producto del choque de la placa norteamericana con la placa San Juan de Fuca. Tiene una longitud de 1.100 kilómetros y es parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un área de más de 40.000 kilómetros de largo, donde los choques de diversas placas crean actividad volcánica y terremotos. Unos años después, a finales de la década de 1980, una investigación estadounidense liderada por el geólogo e investigador Brian Atwater del Servicio Geológico de los Estados Unidos y el investigador David Yamaguchi hizo un descubrimiento sin precedentes de la región noroeste de Estados Unidos. Descubrieron los efectos causados por un terremoto en el estado de Washington. El geólogo Atwater investigó el bosque fantasma de Coppalis, ubicado en las orillas del río Coppalis, en la península olímpica de Washington. Este bosque está formado por una serie de árboles de cedros rojos muertos, que están en un suelo pantanoso de agua salada, que hace que los árboles no sobrevivan y solo se mantengan sus troncos muertos. Se pensaba que el agua salada del pantano causaba la muerte de los cedros, pero Atwater descubrió que el suelo de la zona había sufrido hundimientos de forma repentina.
Este fenómeno no solo ocurrió en el bosque, también encontró hundimientos repentinos a lo largo de las costas del estado de Washington. El hundimiento del suelo era el verdadero causante de la muerte de los árboles, no el agua salada. Para confirmar su investigación, pidió a Yamaguchi, especialista en dendrocronología, área de estudio que investiga los anillos de los árboles y permite saber la edad de los mismos, que investigara la edad de los cedros. La investigación comprobó que todos los árboles murieron de forma abrupta y al mismo tiempo. Los anillos de los árboles daban una fecha de último crecimiento del verano del año 1699. Ya que los árboles no crecen en invierno, Atwater y Yamaguchi concluyeron que un terremoto que debió haber ocurrido entre agosto de 1699 y mayo de 1700 fue la causa de su muerte. Este terremoto fue ocasionado por la falla de Cascadia. Investigaciones con muestras del fondo marino en la zona de la falla Cascadia demostraron que han ocurrido 41 terremotos en el noroeste de Estados Unidos en los últimos 10.000 años. El último terremoto ocurrió en 1700. Conexión entre la falla de San Andrés y la falla Cascadia. Los estudios en la falla de Cascadia han demostrado que no es una falla cualquiera, es casi tan larga como la falla de San Andrés, la más estudiada y famosa del mundo. La falla de San Andrés va desde el norte de California hasta el estado de Baja California, en México. Recorre el suroeste de Norteamérica, mientras que la falla de Cascadia pasa por el noroeste. Ambas son parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de actividad sísmica y volcánica más activa del mundo. En las costas del norte de California se entrelazan las dos fallas geológicas. En una zona del Océano Pacífico llamada Zona de Fractura de Mendocino, frente a la costa del Cabo de Mendocino en California, está el límite de tres placas tectónicas, la placa norteamericana, la placa de San Juan de Fuca y la placa La Gorda. Este cruce crea una fractura en el medio entre la conexión de la falla de Cascadia y la falla de San Andrés, una triple unión. Aunque existe una conexión entre ambas fallas, no hay 100% certeza de que un terremoto en la falla de Cascadia provoque una reacción en la falla de San Andrés y viceversa. El movimiento de ambas fallas es diferente. La falla de Cascadia se mueve hacia abajo y la falla de San Andrés tiene un movimiento lateral. Esto quiere decir que no intercambiarían energía ni ondas sísmicas. Pero sí se cree que un terremoto de gran magnitud en la falla Cascadia puede provocar una acumulación de tensión en la falla de San Andrés, que con el tiempo podría provocar un terremoto. Los peligros de un terremoto de la falla Cascadia. Después de la independencia de Estados Unidos, se dio un proceso de expansión hacia el oeste del territorio, facilitada por el río Mississippi y los ferrocarriles. Los territorios ocupados crecieron rápidamente. Se fundaron cientos de ciudades a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, lo cual permitió el crecimiento de la población. En la costa oeste solo se conocían los efectos de terremotos en California por la falla de San Andrés. El 18 de abril de 1906 ocurrió el terremoto de San Francisco, un terremoto de magnitud 7.9 en la escala de Richter, con una duración de 4 minutos. Provocó la muerte de más de 10.000 personas en San Francisco y zonas aledañas. La ciudad quedó destruida. Miles de personas perdieron sus hogares. Después del terremoto se reconstruyó la ciudad y se establecieron normativas de construcción de edificaciones más resistentes a sismos. Se prohibieron construcciones de gran tamaño en zonas de alto riesgo, entre otras medidas implementadas en California y el suroeste estadounidense, vulnerable por la falla de San Andrés. Más arriba de la costa oeste, en el noroeste, no se tenía registro de hechos telúricos. Por eso, en las ciudades de los estados Oregon y Washington, las edificaciones se construyeron sin normativa sísmica. No están preparadas en caso de un terremoto. La Agencia Federal de Manejo de Emergencia de Estados Unidos, FEMA, calcula que aproximadamente 1 millón de edificaciones en esa región no soportaría un terremoto. Con el descubrimiento de la falla de Cascadia, empezó a entenderse este riesgo en el noroeste. Para 1994, solo algunas ciudades tenían normativas sísmicas de preparación. Pero 75% de las edificaciones en la región se construyeron antes de 1994, así que un gran terremoto de la falla de Cascadia sería catastrófico. La ciencia no puede adivinar cuándo ocurrirá un terremoto, pero sí hay herramientas para determinar las zonas con más riesgo. También se sabe, según las características de la falla, si el terremoto pudiera ser de gran magnitud. La falla de Cascadia es una falla de subducción, pues se encuentra en una zona donde dos placas chocan y la más densa se introduce debajo de la otra. Lo que ocurre es que la placa de San Juan de Fuca, una placa oceánica, choca contra la placa norteamericana, una placa continental.
La placa San Juan de Fuca es más densa que la placa norteamericana y se introduce debajo de ella. El punto donde se da esa introducción se llama subducción. Esa zona es inamovible, pero está bajo presión, porque el movimiento de las placas va empujando y presionando. Cuando la presión es muy alta, una de las placas se desliza hacia abajo, se libera mucha energía, y eso es lo que provoca el terremoto. Por esa razón la falla de Cascadia es silenciosa, sin pequeños temblores previos, ya que solo muestra actividad cuando hay subducción. Esta falla tiene un poder de destrucción impresionante. Se espera que el próximo terremoto en esta falla supere los 8 grados en la escala de Richter, lo que destruiría las principales ciudades del noroeste de los Estados Unidos, como Eugene, Salem y Portland en Oregon, y Tacoma, Seattle y Everett en el estado de Washington. Después del terremoto de Cascadia se prevé un tsunami que inundaría toda la costa. La FEMA estima más de 27,000 muertes por un terremoto en el noroeste de Estados Unidos, más del doble que en el terremoto de San Francisco de 1906. El terremoto de Cascadia en el año 1700 tuvo una magnitud de entre 8.8 y 9.2 en la escala de Richter. Sus efectos llegaron desde el norte de California hasta Vancouver, en Canadá. El tsunami huérfano y su relación con la falla Cascadia. La tarde del 27 de enero de 1700 en Japón, un día tranquilo se vio sacudido por una repentina pared de agua de varios metros de altura que llegó desde el océano. Según informes de la época, un tsunami chocó contra el archipiélago de Japón y afectó cientos de casas, barcos e inundó cientos de kilómetros de tierra firme. Pese a que los tsunamis eran comunes en Japón, usualmente llegaban después de un terremoto. Esa vez, la gran ola llegó sin temblores previos, lo cual sorprendió a la población japonesa. Durante casi 200 años no se supo el origen de ese tsunami. Se le llamó el tsunami huérfano, hasta que una investigación del sismólogo Kenji Satake encontró una relación con el terremoto de la falla de Cascadia del año 1700. El tsunami huérfano sí había tenido un terremoto previo, solo que no se sintió en Japón. Con la ayuda de los científicos Atwater y Yamaguchi, junto a relatos de tribus nativas norteamericanas, se pudo confirmar la relación entre ambos fenómenos. La gran ola siguió en 2 direcciones. Una dirección fue al noroeste de Norteamérica y llegó a la costa en 15 minutos, inundando desde California hasta Vancouver. La otra fue hacia el oeste del Pacífico, hasta llegar y golpear Japón. Tardó 10 horas chocar con las islas japonesas. El padre del tsunami huérfano no era japonés, era estadounidense. Fue la falla de Cascadia. En los últimos 10,000 años han ocurrido 41 terremotos en la falla Cascadia, dando un promedio de un terremoto cada 243 años. Si el último terremoto ocurrió en el año 1700, han pasado ya 322 años sin nuevos movimientos. No se sabe con certeza si estamos cerca del próximo terremoto de la falla Cascadia, pero algo es seguro: su poder podría destruir el noroeste de Estados Unidos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.